Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me supongo que supremamente bien, así como estamos Germán Mendoza y yo trayendo temas de actualidad para todos ustedes. Hombre, yo definitivamente siempre soy como de un pensamiento que en este país le llegamos tarde a todo, don Germán, y le doy las buenas noches. Buenas noches, Nacho. Apenas el gobierno nacional empieza a hablar de la epidemia, que son las motociclistas. Empiezan a hablar de que va a ser un problema de salud pública. Qué vergüenza que nuestros mandatarios apenas se estén dando cuenta de esto y que no encuentren solución. Si se van a ir al educativo, como lo proponen muchos, están fregados, señores. Aquí lo que hay que hacer es sacar a los malos conductores de las calles. Estamos en mora de hacer una reforma o de actualizar el Código Nacional de Tránsito. Esto se está volviendo en la debacle. Y todavía pensando pues en las fotomultas para los carros, para el que tiene plata para pagar. Y no sirven para nada para los motociclistas que están haciendo. Horroroso eso que están haciendo en los semáforos de poner todos esos palitos. Pues ya me rayó el carro motociclista, porque aún así con esos estoperascos que están poniendo en los semáforos, ahí se meten. Por Dios, ¿ustedes en qué están pensando, señores? Y llega un invierno fuerte y cantado, ¿y dónde están todos los planes y todas las contingencias? Siempre le llegamos tarde a todo, como el tema de hoy, a un hueco fiscal bien gigante cantado, desde hace mucho tiempo que vienen diciendo están gastando mucho, ojo gobierno, ojo, la mal llamada mermelada, y por Dios, miren lo que caemos en una reforma supuestamente estructural que en mi poco conocer, y nuestro invitado no lo dirán ahorita, no es tan estructural. Siempre nos quedamos colgados de la brocha, como dicen por ahí, para la reforma a la justicia, la salud, Código Nacional de Tránsito, reformas tributarias. Hombre, yo no sé en qué país estamos viviendo. Pues Nacho, buenas noches nuevamente, buenas noches a nuestros invitados y agradeciéndoles a ellos por su presencia esta noche en el programa, a nuestros televidentes, por supuesto, muchas gracias por preferir este programa de opinión. Primero el tema que usted planteó, el de los motociclistas. Sabemos que los motociclistas se molestan mucho cuando hablamos de ellos, no es que tengamos nada en contra de los motociclistas, de los buenos motociclistas no, como de los buenos conductores tampoco, ni de los buenos conductores de taxi ni de bus. Es que sí hay mucho desorden y hay mucha gente que vive todo el día cometiendo infracciones. Ahora lo que se está planteando es incluir a los motociclistas en las fotomultas, no importa que sea de 4 tiempos. Alguna vez lo hablábamos usted y yo, Nacho, se va a trasladar la gente de las motos para el transporte público, que también está colapsado, para el metro, que ya no le cabe una persona más en las horas pico, y digamos que esas soluciones estructurales, para ir acorde al tema de esta noche, estructurales nunca llegan. No es perseguir a los conductores de las motocicletas, simplemente es que es un transporte eficiente, barato, todo el mundo puede conseguir una moto fácilmente, pero sí hace falta, bueno, educación por un lado, pero también sanciones drásticas por otro, porque el caos es terrible. Yo no sé si lo de epidemia suena un poco muy fuerte, pero sí hay que ponerle cuidado al asunto, y sí, se viene advirtiendo hace mucho rato, y no se hace nada sino cuando ya el problema se desborda. Qué tristeza que lleguemos tarde. Roberto Henao, ¿cómo es el apellido? Mucho gusto, Nacho. El apellido de Roberto, yo quiero que me lo pongan en pantalla, Roberto N.G. Henao. Este es nuestro invitado, docente investigador del programa de economía de la Universidad de Medellín. Su apellido es chino, se escribe N.G., pero se pronuncia... Bueno, entonces, don Roberto... Ahí lo tienen, se lo pusieron las 12 mayúsculas. No, pero muy chévere, un apellido muy breve. Demasiado. Lo mejor es como dicen los estudiantes, NG, nadie gana. Nadie gana. No, me gustaría de pronto ahorita con un lapicero me dice cómo escribe en chino. Perfecto. Habría que ver. Bueno, continuamos con Diego Alejandro Ramírez Tapia, docente del programa de Contaduría Pública de Unisabaneta. Bienvenido y buenas noches. Nacho, muchas gracias por la invitación y sobre todo haber tenido la institución en cuenta para discutir estos asuntos que es de pleno interés para todos. No, pero a mí me contó que usted está muy contento. ¿Por qué? Reforma, necesitar contadores, hermano, en este país, porque se van a poner a declarar a todo el mundo. Y claro, ahí está el negocio. No, y veía yo noticias y decía, no, es que eso es muy fácil, usted se mete a la página de la DIAN, ahí está todo, hágalo usted mismo para que se equivoque en cualquier cosita, a ver. Es como se si necesitan los contadores. Usted le dice a alguien que está enfermo que se automedique. Sí, claro. Es que para eso hay especialidades y cada uno. No, pero con esa salió la DIAN, no, problemas. Tranquilos, ahí está, Hay programa Ayuda Renta. Entonces vendió un carrito por ahí, le entró una ganancia ocasional y usted llegó y la puso inocentemente. Y como sabuesos, porque los de la DIAN son sabuesos. Don Jorge Alcides Quintero, decano de Ciencias Contables de Uni Remington, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Con seguridad que algo podemos aportar unos y otros para que el público, la sociedad en general no salga la más apurriada. No, pero yo también vuelvo y digo, usted también contento. Esa carrera tiene que volver de moda. Es de moda, ha sido de moda. De hecho, es una de las más demandadas en el país. No le puedo creer, sí. Por muchas razones, por muchas razones. Doctor, Sí, el trabajo es permanente. Todos los días nos están atacando desde afuera, porque esto es una carrera que ya no es local. Venga, voy a entrar por este tema aquí. A ver, porque enseguida este hombre me dio ahorita unas pistas muy buenas, pero enseguida retomo con usted. Don Jorge, cuénteme una cosa. Contablemente, Colombia es muy enredado, es muy dificultoso. Yo veo pues que mi contador eso pues hace maromas y uno dice, hombre, es demasiada la normatividad en este país, no es tan simplificado. Contablemente, la presentación de informe y todo esto es muy enredado en Colombia. Sí, sí tiene cierto nivel de complejidad. Pero vámonos un poquito a la historia de esto. En el año 93 entramos con una norma que fue el decreto 2649 y 2650, donde se trató de simplificar todo lo que traíamos porque todo el mundo llevaba planes diferentes, procesos diferentes, y se comenzó a estructurar. En su momento, esa era la norma internacional. ¿Qué nos pasó? Que en el tiempo no nos actualizamos como sí vino a hacerlo la comunidad internacional, sobre todo en Europa. Entonces, muchos aspectos que nosotros no lo teníamos dentro de nuestros marcos contables, nuestros marcos comerciales, habría que incorporarlos y no sabíamos cómo. Los mercados financieros no estaban en su momento. De hecho, nosotros apenas estamos entrando a los mercados financieros y no sabíamos cómo contabilizarlo. Muchos aspectos de estos apenas están entrando ahora. Desde el año 2009 comenzamos a prepararnos para hacer un choque entre lo que nosotros llevamos y en algunos aspectos muy buenos, en otros aspectos nos faltaba, y que hoy por hoy sabemos que tenemos dificultades, no solamente en la parte técnica, porque tenemos que aprender, y a quienes estaban ya en el proceso contable, hacer una desaprensión en algunas cosas, desconocer lo que ya sabíamos para aprender los nuevos parámetros y entrar con las partes en los procesos nuevos. Entonces, en ese entonces hubo muchos contadores que dejaron de ejercer, sobre todo los que ya llevan muchos años. En este momento también está pasando algo parecido, que muchos contadores dicen, no, yo ya para qué me actualizo, yo para qué voy a ver una norma internacional, sabiendo de que yo ya estoy en cierta época, ya estoy terminando mis procesos, ya me voy a jubilar si fuera el caso, a entrar una nueva norma, a aprender de nuevo. Es un proceso muy complejo y nosotros sí tenemos mucha normatividad muy específica para muchos elementos. Muy enredadita. Sí, Diego, ¿qué es ese cuento ahora que le hablan a uno de las famosas NIF? ¿Eso es un sistema nuevo de contaduría o qué? ¿O eso cómo se come? Digamos que esas normas son tendencias a nivel nacional, internacional, que buscan armonizar nuestras prácticas contables a las mundiales. Entonces, allá dicen cómo se debe de realizar o elaborar un balance general o un estado de situación financiera. Y aquí las enredamos. Y aquí nos acogemos, pero falta todavía comprensión de la norma porque realmente es muy compleja. Eso súmele que todas las superintendencias a sus entes regulados también le imponen unas normas. La DIAN también trata de legislar en materia tributaria, entonces los contadores terminamos por aprender cada uno de los caprichos de los sectores y es complejo. Bien complejo. Bueno, mi estimado don, usted no es Roberto y no Robert. Robert, perfecto, yo le había dicho don Roberto. Don Robert, usted ahorita me hizo unas cuentecitas de coquito. Hoy vamos a hablar de toda esta reforma tributaria, Germán. Había que volver a hablar, Nacho, Sí. porque hablamos antes de que la presentaran, ahora ya se presentó, comienza el debate y comienza lo bueno. Claro, y trajimos aquí a 3 personas que son muy conocedoras de este tema. Usted ahorita me hizo un PIG muy fácil. Pues se habla de que el gobierno en la actualidad, se habla de 2 cosas. Primero, que en este tiempo del gobierno del presidente Santos se ha gastado más de la cuenta, se ha crecido el gasto del gobierno considerablemente, lo que hace que lo que le ingresa al gobierno versus lo que gasta, pues está en una diferencia impresionante, estamos en rojo. Usted ahorita muy amablemente nos dijo, pues se habla de 20 billones de pesos en faltantes, ya gastados, ni siquiera es que nos vamos a gastar a futuro, y no, ya se gastaron y hay que traernos de alguna forma. Usted me decía, no, a mí ese cuentecito no me convence, a mí me da, por lo que he leído, que es mucho más. Explíquenos. Efectivamente, uno se pone a escuchar los medios de comunicación, a mirar la información oficial que presenta el ministro Cárdenas alrededor de la necesidad de una reforma tributaria de carácter estructural y las cuentas por ningún lado cuadran. El gobierno señala que hay un hueco fiscal aproximadamente de 20 a 26 billones de pesos. Pero es muy interesante porque se pone uno a analizar y a recopilar las cifras que manejan o las proyecciones y los balances que presentan en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es muy sencillo. El año pasado
había unos ingresos proyectados en términos fiscales por parte del gobierno de cerca de 132 billones de pesos. Este año esos ingresos se reducen a 129. Lo más interesante es que los gastos que están proyectados para este año son de aproximadamente 169 billones de pesos, sin considerar lo que corresponde al servicio de la deuda. Entonces, espere, 129 billones va a ser el ingreso. El ingreso. Porque se redujo. Y 169 169 nos da redondito, un hueco fiscal de 40 billones de pesos. He ahí la urgencia de hacer lo que ellos llaman una reforma estructural, que realmente estructural no tiene muchos elementos. Lo que hace es realmente ampliar la base gravable y el número de contribuyentes para que sostengan la base más pobre o la base de menores y medios ingresos, los subsidios y auxilios que reciben la menor parte de la población, que es la que mayores ingresos tiene. ¿Usted cuánto porcentaje quiere esos 40? Hombre, nos salvaríamos el resto de la vida con el 1. Venga, yo sí tengo... Con el punto 1. Yo sí tengo una inquietud. ¿Ha sido solo gasto? ¿O es que esto del petróleo hizo que esos ingresos pues se disminuyeran? O sea, ¿qué tanto influyó la caída del precio del petróleo en esa disminución en los ingresos? Creo que cuando uno lee la exposición motiva del proyecto de reforma, lo más claro que se tiene es que esa caída en el precio del petróleo fue lo que afectó y una de las razones principales por las cuales se propone esta reforma. Entonces es cortoplacista, trata de buscar cómo tapar el hueco fiscal, pero lo estructural sí todavía queda en deuda. Entonces, es que ese es un efecto importante. la pregunta, Germán. Si sabemos que no somos un país petrolero, si sabemos que no podíamos depender de eso, se sabía desde hacía mucho tiempo, veníamos con unas expectativas de 1 millón de barriles diarios y en últimas eso no se cumplió porque no tenemos el petróleo que tiene Venezuela y seguimos apalancando nuestra economía en el petróleo, ¿o estoy equivocado? Sigue aún, pero ya sabemos que no puede proyectarse. En su momento, el presupuesto era trabajar sobre un precio del barril de $100, Imagínese. o 101, algo así, $101. Y la caída se fue a la mitad, incluso por debajo de la mitad. Eso obviamente va a golpear los ingresos. Germán. Bueno, entonces, como lo decía aquí Diego, es otro pañito de aguas tibias. Es decir, no vamos a tener una reforma tributaria en el corto plazo, o al menos en el próximo gobierno vendrá una nueva reforma tributaria, si no es que son 2 o 3. Y entonces, ¿cómo diablos es una reforma estructural? Porque es que esa es la pregunta de siempre. Sí, que es una reforma y que es una reforma estructural. ¿Cómo es que nos evitamos esto a cada gobierno? ¿Quién quiere hablar? Si quieren, acá la Constitución es muy clara. Hay un artículo específico de la Constitución Nacional que dice que el sistema tributario en Colombia debe ser eficiente, debe ser equitativo y progresivo. Lastimosamente, no es ni eficiente, ni es equitativo, ni es progresivo, incluso va a quedar aún mucho más regresivo después de todos los cambios, digámoslo así, que se vienen con esta reforma. Cuando hablamos de una reforma de carácter estructural, estamos diciendo que la base del sistema tributario en Colombia debe afectar lo menos posible las decisiones que toman los agentes económicos. O sea, no tratar simplemente de buscar ingresos para tratar de consolidar y tapar un hueco, sino generar las condiciones económicas en donde los ingresos que obtenga el gobierno para nada afecten las posibilidades de crecimiento de la economía. No ser solo recaudadores. No ser solamente recaudadores. Si nosotros miramos la mayor parte de los cambios que se adicionan con esta reforma, son impuestos que de una u otra forma se esconden bajo principios loables, como el impuesto a las bebidas azucaradas o el crecimiento en el precio de los impuestos al cigarrillo, pero a la hora de la verdad necesitan o es un efecto netamente recaudatorio. Realmente nosotros vamos a mirar que si hacemos una comparación de lo que pagan como tarifa máxima de impuesto de renta a las sociedades, va a quedar con un impuesto, con un valor de pago muy por debajo de lo que realmente es el promedio a nivel internacional, que se ubica más o menos en un 40%. Acá recuerden que con la reforma se unificaron, van a desaparecer el CREE y van a quedar unas tarifas del 34% que de forma regresiva, año tras año, 2017 baja al 33% y se ubica finalmente en el 2018 al 32%. Realmente el peso duro de la reforma, que ahí es donde se demuestra que no se satisface el elemento de que no se alteran las decisiones de consumo, es que los ingresos medios, 2.750.000 en adelante, empiezan a ser responsables de un tributo de renta. Yo, para dejar hablar a los compañeros, señalo una cifra que a mí me tiene muy inquieto, y es que el gobierno señala entre impuestos directos y impuestos indirectos el efecto de ese recaudo. Y estamos hablando que en impuestos directos planean aproximadamente obtener para cada año un promedio de 5.5 billones de pesos, recargado principalmente en las personas de menores ingresos y en los efectos sancionatorios para aquellos que
tristemente, y violando la ley, se dedican a contextos de evasión fiscal. Don Alcides, cuénteme una cosa. Quisiera complementar, Claro. me parece que los aspectos macroeconómicos que Robert nos menciona son valederos. Pero hablemos de este tema que está incluso en palabras del mismo ministro de Hacienda. Él habla de que tenemos una base de tributación de 27 millones de personas. Pero mire los elementos que él contempló en su momento. Él decía que el 3.2% tiene unos ingresos entre 2.900.000 y 3.400.000. Esos serían los 883.000 contribuyentes. Sí. Reportan también el 3.8% que gana más de 3.400.000, ahí estamos hablando de 1 millón de personas. Que el 43% gana entre un salario mínimo y el tope de los 2.970.000. O sea que tenemos 11.950.000 personas. Ese 53% restante son los que no reportan o no están en el radar de la DIAN. Sí. Entonces, una reforma estructural, a pesar de que debe mirar todos estos aspectos macroeconómicos, debe mirar también es dónde está esa base de personas que hoy por hoy no están en el radar de la DIAN para tributar. Están buscando siempre a lo mismo, o sea, a los que yo ya conozco. Yo le voy y le toco la puerta a los que yo ya sé que han venido pagando, que han venido declarando, y le digo, auménteme la contribución. Se me la va a aumentar de esta Como forma. premio. Eso. Y matemáticamente... Y los otros siguen ahí en y la los otros están clandestinidad. perdidos. Los otros están perdidos. Está bien, es que estamos colocando una norma para penalizarlos. Que entre otras cosas seguramente más adelante la vamos a tocar, porque las normas penales, en lo que me pude contextualizar en estos días, pues tienen que ser muy específicas, tiene que ir exactamente en lo que significa dónde está el hecho punitivo, exactamente dónde está, porque no se puede asimilar. Ellos no hablaron de ingresos, hablaron de activos o de pasivos, y no hablaron del ingreso. Y el ingreso es precisamente lo que ocultan aquellas personas que no quieren que las detecten, no sepan dónde están sus ingresos. Entonces, yo complemento con algo, perdón, doctor. Y es que se habla de los principios tributarios y en la institución universitaria de Sabaneta adelantamos un proyecto donde queríamos demostrar cuál era el impacto de los métodos o los sistemas de depuración de la renta en la equidad, en esos principios tributarios. Y llegamos a conclusiones muy interesantes. Afortunadamente, yo no sé qué piensa el doctor, para esta reforma se propone la eliminación del IMAN y del IMAS. Fue el sistema más regresivo que pudo haberse inventado la legislación tributaria. Porque si usted, Nacho, se gana 100 y usted se gana 50, usted se gana los mismos 100 y usted se dedica a una actividad usted a otra, usted paga más que él. Entonces no tiene ningún... Solo por la actividad. Eso sucedía con el IMAS por trabajar por cuenta propia. Ah, qué maravilla. Entonces, demostramos con casos prácticos que atentaba contra el principio y pues ojalá pase, porque eso ya se supone que se va a discutir y los elementos más importantes se van a eliminar o van a persistir. Esperemos que sigan en esa misma línea porque el sistema de esa forma en renta es muy regresivo. Mañana en Eurosupermercado, 25% de descuento en pollo, campesino, pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Ven y disfruta del ahorro efectivo en Eurosupermercados. Entonces usted cada vez que ve merca paga IVA por una cantidad de productos. Usted cada vez que sale en su carro o en su motocicleta está pagando una cantidad de impuestos por la gasolina. Ese mal llamado, bueno, el SOAT medio funciona, no estoy muy de acuerdo con él. La técnico-mecánica, y ahí sigue usted, y eso es la cosa, ¿cómo es que llaman estas cosas de los servicios públicos, hermano? Las sobretasas. No, esa que, para la reserva esa de... El fondo de... No, se me de olvida. estabilización. El de los petróleos, el de la gasolina. Bueno, una locura en este país y en última instancia uno se pregunta, ¿quién paga eso? ¿Lo paga usted? ¿Lo pago yo? Entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con todo esto? Cada vez vamos a tener menos poder adquisitivo, porque si la gaseosita antes costaba 1.000, pues obviamente el señor Ardila dice, no, hay que pagar IVA, entonces venga, subámosla a 1.100 o a 1.200, 100 pesitos no es nada. Y vaya viendo 100 pesitos en toda esta macroeconomía y eso se vuelve unas cosas descomunales. El pollito. Entonces el pollo no tiene IVA, pero todos los insumos sí, por Dios, ¿qué es eso? Claro, es un efecto cascada. De una u otra forma, hay una serie de impactos en términos del costo de los bienes y servicios que lastimosamente se salen trasladando es para el consumidor final. Ahorita lo señalábamos detrás de cámaras lo que pasa, por ejemplo, con el huevo, con el pollo.
Uno considera y se pone a analizar las cifras alrededor de lo que pasa con el huevo y el pollo y se puede convertir hasta en un problema de orden económico a nivel nacional. Muchas de las familias acá en Colombia, más del 70% de la población económicamente activa que sobrevive con un salario mínimo, puede consumir máximo de proteína un huevo al día. Imagínense que el huevo no va a estar grabado por el IVA, pero los insumos con lo cual alimentan a las gallinas que ponen los huevos, que es principalmente el maíz, no lo producimos nosotros, lo tenemos que importar de los Estados Unidos y la cantidad que producimos se ha venido abajo por el efecto del fenómeno del Niño, más un 5% del costo adicional que va a tener con el IVA que le van a poner. ¿Qué van a hacer? Los productores y los vendedores simplemente van a trasladar ese sobrecosto al consumidor final. Sumado eso a los productos del resto del consumo que sí van a tener que asumir un IVA ya no del 16%, sino del 19%. 3 punticos, sáquenme ustedes de una vez, eso va a porrear a la clase media de este país. ¿Por qué no lo analizamos uno a uno los impuestos Bien, propuestos? Ustedes son los que saben. ¿Por qué no Porque miramos ustedes el ya tema? leyeron esas 200 y pico de páginas que yo empecé a leerla y no las entiende nadie. Estaba más fácil los acuerdos de paz. Sí, está más fácil los acuerdos de paz. Y sabe que lo simpático, que uno entre más lee la norma, más le encuentra cosas. Cuéntenos a ver. Hay una- Miremos el tema del impuesto a la gasolina, el tema de la gasolina. El verde. Sí, el impuesto verde. Aporrea a todo el mundo. La gasolina está por todas partes, el sistema de transporte está involucrado. Entonces, hasta el más pobre lo va a pagar, así sea Si no tenga con la carro. tarifa del transporte público, ya sea un taxi, ya sea un bus, así no sea el metro. Porque el metro de pronto su forma de operar es diferente, pero sí lo va a tener que pagar. Una de las formas que ha utilizado en este momento el gobierno para sensibilizar la sociedad de lo que es esta reforma tributaria ha sido precisamente que la canasta familiar no va a tener el IVA. Pero es que el IVA está disfrazado detrás de lo que nosotros conocemos la canasta familiar, lo que habla ahora Robert. Los insumos están grabados. Los insumos están grabados y el insumo para cualquiera de estos conceptos, miren uno bien simple que ya viene desde antes. La bolsa de leche, lo más simple. ¿Tiene IVA? Pues obvio. Hay un IVA que, a pesar de que algunos se lo descuentan, allá del sector productivo se lo descuentan, en lo que tiene que ver con el producto como tal, pero la bolsa plástica tiene IVA. Claro. Entonces mire todos los elementos que van destinados a la canasta familiar, pero que sí están grabados con el IVA. Y el combustible afecta absolutamente el transporte, y el transporte está en todos los conceptos de la canasta familiar. Y otra cosa más, el combustible es precisamente el que se nos está disminuyendo, no solamente por precio, Sí. sino también que se nos ha venido cayendo la producción y de pronto no tenemos en este momento las reservas suficientes y hay alguna preocupación porque un pozo petrolero que identifiquen no se comienza a explotar al otro día. Pueden pasar hasta 4 y 5 y tal vez más años de que el pozo entre en funcionamiento. Entonces, si nos vamos a pegar a colocarle impuestos al combustible, estamos llenando, incrementando el costo de la canasta familiar y hacia el futuro vamos a tener que irlo desplazando hacia otro tipo de productos. Porque esa no va a ser la base suficiente para lo que efectivamente necesitamos. ¿Qué más nos cargaron? ¿Al internet o qué? ¿Qué fue? Sí, claro, el Renta. internet. Hablamos de renta. Renta. Una persona que año grabable 2016 tenía unos ingresos, supongamos, de 50, réstele unos costos de 20, su renta líquida grabable era 30, pagaba a partir de 30. Sí. Sí. Con la reforma, usted tiene los mismos 50 y suponga usted que tiene unos gastos de, qué sé yo, de 20 o 22, ya entra a pagar a partir de unas utilidades de 15. Entonces, lo que antes usted generaba renta o impuestos sobre 30, ya la norma bajó la tabla del artículo 241 y lo colocó en 16. Perdóneme, no le entendí. Es decir, Pero es que eso es usted tema de gana, alto nivel. usted gana 30 50 millones de y pesos. me resto 22 en gastos, me quedaron 28. Pongámoslo así, usted gana 20 millones de pesos o ganaba el año pasado, Sí. no pagaba impuestos. 20 millones en todo el año. Usted va a ganar 20 el otro año, ya paga impuestos. Ese es el efecto de renta en las personas naturales de a pie, esas del común, Ya están del común y incluidos los corriente. tenderos, por ejemplo. Ya con el, sí, claro, porque esos ya perciben unos ingresos que también son Y grabados. sobre esos 20 milloncitos de pesos que gana una persona en un año, ¿cuánto impuesto paga? La tabla Comienza en el- 30.000 pesos, más o menos comienza la tabla de 30.000 pesos. y hacia Empieza adelante. y una vez que usted empieza a pagar, ni se vaya a salir. No, mejor dicho, ni se le Y ocurra. precisamente hablando del principio Ya de una vez la que lo metieron allá, ni se Quedó le en el ocurra radar. salirse. Yo he bregado y no he podido. Me tengo que progresividad, quedar ahí. Eso no creo. Eso no es progresivo, definitivamente. ¿Qué más ibas? Bueno, no, como IVAs nuevos,
digamos, no Al en la esencia, internet. La tarifa Claro. general. Es un consumo al internet. Y que sacaron el estrato 3, antes era 1, 2, 3, eran los que estaban exentos. Ya es del 3 para arriba. Ya el 3 para arriba están pagando, así sea una tarifa pequeña, pero ya están pagando. O sea que el derecho a la pagaron comunicación... internet en teléfono, en telefonía celular, desde la casa, en todas partes. Pero miren los elementos que están jugando acá. En la reforma del 2012 hicieron un ajuste a los tipos y a las tarifas que habían de IVA. Tenemos tarifas del 1,6, del 10, 16, 20, 25 hasta el 35%. Sí, señor. Entonces nos las bajaron al 16 y yo tengo esta percepción. Ya hay alguien que está pagando el 20, ya está concientizado que tu consumo tiene el 20%. Unos vehículos, algunos productos importados tenían el 25, el 35%. Sí. Ya lo tenemos concientizado, ya está acostumbrado a tener ese costo. ¿Para qué se lo vamos a reducir? No, antes por el contrario, dejémoslos allá, esa es una consideración porque esto es lleno de ensayos y ensayos y ensayos. Y dejemos que las bases de los productos que son de consumo masivo y de la sociedad más pobre, no le toquemos tanto el IVA, ni lo que hay detrás de los insumos que aparentemente están exentos o excluidos. Don Robert, me voy para el lado suyo. Nacho. Yo quiero hacerle, y lo hablamos aquí la semana pasada a Germán, hombre, eso no era mejor rebajar el IVA. Y vuelvo y insisto en la teoría, es mejor póngalo del 16 al 12, pero póngaselo a todo. A todo, a todo, a todo. Ahí no podría haber mayor recaudo. Nacho, venga, antes de seguir con la discusión del IVA, yo quiero citar dos situaciones alrededor de la reforma que Claro. de pronto no hemos tocado. Hemos hablado mucho, nos hemos centrado en los impuestos que nos van a poner, Sí. pero no hemos hablado en los impuestos que no quisieron cobrar. Hay un elemento en función sobre todo de ese contexto de regresividad y progresividad sobre el cual venimos hablando. Acá las pensiones, hasta el valor que determinan como 1.000 VTs, o sea, 1.000 unidades, que es aproximadamente pensiones desde 0 pesos hasta 29.753.000 pesos mensuales, quedaron exentas de ser grabadas con tributo de renta. En ese contexto, yo no estoy diciendo que sea válido que graben las pensiones de los habitantes más pobres de este país, pero olvidémonos, una pensión de 14 millones para arriba, hasta 29 millones de pesos. Está viendo muy bueno. Ojalá yo no Sí, tenga está pensión. viendo muy Tiene bueno. un costo Sí. político muy alto. Claro, y hay un costo incluso... ¿Pero por qué? ¿Por ellos? ¿Por los que, Claro, porque ellos son los que se Claro, jubilan con claro. eso? Y hay una cifra, Ese es el problema. hay una cifra que se maneja, y es que para usted, este gobierno, pagar una pensión que se encuentra más o menos por el orden de los 15 millones para arriba, se necesita más o menos generar valores en subsidios por 1.500 millones de pesos. O sea, los más pobres, en este caso, están subsidiando ¿a quiénes? A los más ricos de este país. Perfecto. Otro impuesto que no se cobraron y que la comisión de expertos determinó que era necesario para establecer unas mayores condiciones de progresividad en el sistema tributario. Y era que las empresas que hacen parte de las sociedades sin ánimo de lucro, todos saben que eso es una de las fuentes de evasión más grandes que puede tener este país. Una empresa muy sencillo, la caja menor crea una fundación, demanda ingresos, además de que se puede descontar el 20% de lo que paga como renta, cuando mete la plata en la fundación, está totalmente exenta. La comisión de expertos decía, hay que someter a las empresas que están, o a las sociedades sin ánimo de lucro, a que sean declarantes de renta. Finalmente, la presión consolidó y no las incluyeron dentro del régimen. Usted acaba de hablar de lo que hablábamos la vez pasada Sí, también, señor. y que yo creo que ahí está una de las claves de esto, son las exenciones. Y entonces nos disfrazan algunos gremios, digamos que disfrazan la inconveniencia de ciertos impuestos o de la reforma tributaria que va a golpear al pueblo, pero al final ellos están luchando es por su gremio. Claro. Y entonces está el lobby, están Bani en las comisiones, están los señores de determinada empresa, no vamos a dar aquí nombres para que no nos demanden, y entonces comienzan a quitar a todos esos grandes empresarios de esa reforma tributaria y comienzan ellos a salir y termina siempre pagando la misma Si gente. me permite, yo escribí un artículo muy interesante en la revista Innovación Empresarial de la universidad, donde precisamente se trataba de analizar la conveniencia de establecer una exención al impuesto a la renta, que de hecho es muy costosa, porque es todo un sector que se ahorra una cantidad de impuestos en detrimento del que sí paga. Yo creo que dimos un adelanto en esta propuesta tributaria y fue haber eliminado por algunos sectores, que fue el hotelero. El hotelero pierde la exención, queda grabado con un impuesto del 9%. Me parece que ese fue el paso importante y positivo, pero por el otro se elimina la exención de la 1429, que fue una ley que buscó formalizar al pequeño empresario, entonces aquí no hay seguridad jurídica.
Lo que te dan hoy, te lo quitan mañana. Sí, el proceso tributario en renta tiene unos elementos muy complejos. Si uno se pone a analizar de forma macro todo lo que ocurrió con esta reforma, se está protegiendo mucho a la empresa y eso tiene su sentido. Porque la empresa en última instancia es la fuente del empleo, sí, de generación de Producto Interno Bruto, etc. Y miremos que todo lo que son dividendos, si van destinados a la empresa, no te están gravando. Pero si van destinados a la persona natural dueña, te lo están gravando y en ciertas proporciones. De pronto en la escala de tarifas, ese paso de la primera escala a la segunda fue muy complicado porque pasa usted de pagar 590.000 pesos a pagar 7 millones solamente por una sola diferencia de una VT, que ahí yo creo que los deben de volver a mirar. Si estás en el tope son como 17 millones. 17 millones. Si se pasa un peso más en una VT, que pasa al renglón siguiente, ya no va a pagar 590.000, sino que va a pagar 7 millones. Pero eso es importante de todas maneras que esté protegiendo un poquito la empresa, porque en el corto plazo puede ser una forma importante de captar renta, pero a largo plazo puede ser regresiva, porque la empresa de pronto va a comenzar a disminuir su capacidad porque tiene mucho compromiso tributario. Entonces de pronto esa protección que se está haciendo en este momento puede ser buena para el sector productivo, para la industria. Porque, vuelvo y le hago la pregunta, ¿por qué no poner el IVA en el 12% a todo? Es que ahí va del 6, del 10, del 12, del 14, del 20. O sea, es una locura. Estamos regados de toda una cantidad de cifras. ¿Por qué no dejar todo eso en el 12 y grabar absolutamente todo como es en muchos países? Efectivamente, eso tendría un efecto, digámoslo así, por volumen. O sea, han habido diferentes estudios, cito uno, el de Roberto Steiner y Carolina Soto. Es un estudio, digamos, ya que tiene sus años, más o menos 2003. Ellos, en un estudio que llamaban el estudio de brechas fiscales, hacían una propuesta similar. Unifiquemos todas las tarifas del IVA, incluyendo algunos bienes que hacen parte de ese cuento de la canasta familiar. Es un elemento que se ve más a presiones de diferentes gremios y diferentes contextos de la economía. En ese sentido, entonces, uno puede ver cómo hay bienes que realmente uno se pregunta, bueno, hacen parte de la canasta familiar, pero ¿qué tanto es la rotación en términos de consumo? Uno se queda asustado. La canasta familiar no es normalmente lo que nosotros llevamos cuando vamos y mercamos. Sí. Son 428 bienes distintos que hacen parte de la canasta familiar. Usted que ahorita mencionaba el origen mío, le comento y le informo una cosa. A partir de este año, el arroz chino, la cajita de arroz chino, entra a ser parte de lo que está incluido como parte de la canasta familiar. Ah, no le puedo creer. Ah, bueno, se me rajó el arroz, que me gusta mucho. Ya me sale más barato. Eso no es lo que jala uno. Eso es... Ay, óigame, entonces eso no es viable unificar. Realmente hace falta, desde mi punto de vista, considero que más voluntad en términos político y en términos de negociación con los diferentes gremios de productores para estandarizar una tarifa que realmente la voluntad que hay, porque es que es mucho más fácil. Suba la tarifa y cobre sobre lo que hay. Ya entendí el dolor de cabeza de Germán, por lo que siempre pelea. Y es que es eso, Germán. Tenemos unos monopolios o unos oligopolios en este país que son presionando, y entonces terminamos en esto. En una colcha de retazos. No, estamos de acuerdo con Jorge en que hay que proteger a la empresa, que es la que genera el empleo, pero también hay otros que buscan que les descuenten de todo. Y cuando usted mencionaba, Robert, lo de las fundaciones estas, y acuérdese que hay unas empresas, unos grandes superficies que le piden a la gente lo que le queda de la devuelta, para eso va para la fundación, y nosotros estamos ayudándoles a que les descuenten al final en impuestos eso. Esas fundaciones, y también nos faltó hablar, lo vamos a hablar ahorita, de las iglesias, porque hay que volver a hablar de eso, de las iglesias que están ahí como en la mira. Régimen tributario especial, sí señor. Sí, hay un elemento que está jugando bien importante. Las cooperativas, a pesar de que no son propiamente dicho este tipo de empresas, que son del sector solidario, tienen que hacer algún proceso bien especial en la legislatura que va a ser ahora para aprobar la norma, porque le están pidiendo el 20% aplicado a su renta, sí, digámoslo entre comillas renta. A su resultado final, sí. O sea, su cooperativa dio tanto que, sí, a su excedente. Y le ponen más requisitos, sí, para ser beneficiario de, claro, una exención. Pero resulta que todavía está vigente, porque no se logra observar, en lo que esta mañana estuvimos trabajando bastante el tema, no se logra observar dónde eliminaron ese 20% para educación formal, que estaban obligados a llevar. ¿Eso qué significa? El 20% para educación formal obligatorio, más el 20% ahora de renta, estamos hablando del 40%. Breve pausa, volvemos con ustedes y seguimos sin entender nada.
Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, continuamos y como les decía hace un momento, pues realmente estos son temas de alto nivel, temas que personas estudiosos como los que tenemos acá lo entienden. Uno en última instancia dice, pues si algo me valía, pues ahora me va a valer un poco más, entonces ¿cómo voy a hacer? Desafortunadamente lo que no hemos podido entender es cómo llegan y nos dicen el 4 por 1000 temporal y eso se quedó fijo y así van pasando las cosas y es preocupante, diría uno. Si este IVA va a seguir con esa tendencia al alza, pues tranquilamente veremos en muy poco tiempo y con este hueco que tenemos, cómo la canasta familiar va a tener que entrar o va a tener que ser depurada. Y seguramente inventarán pues un IVA del 10 o del 8, del 5, pero para allá van las cosas, o sea, tratar de llegar a todo eso. Lo que sí es cierto, díganme ustedes, hombre, mi estimado Robert, es que en Colombia son poquitos los que pagan impuestos. Sí, realmente acá en Colombia el número de contribuyentes es muy inferior al que realmente hay. Acá la base del problema es la evasión realmente. Perfecto. ¿Y por qué se da eso? ¿Porque somos, o porque no existe una normatividad, o porque no somos claros, o porque somos expertos en evadir? Yo tengo dos hipótesis. Una es, nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos la percepción de que el Estado no invierte eficientemente los impuestos. Eso influye mucho desde el elemento, como lo dice Diego, en términos culturales, para que el ciudadano de a pie diga, ¿y yo para qué voy a pagar impuestos? Para que se lo roben. Para que se pierdan, sí. Para que se lo roben. Y dos, un elemento que ahí sí, al César lo que es del César, esta reforma en algo ha trabajado en función de simplificar el sistema tributario, en algo. ¿Cierto? Esa desaparición del IMAN, del IMAS, la desaparición del CRE, la unificación de tarifas. En ese sentido, lo complejo que hasta el momento ha sido la administración del sistema tributario también influye en que, más que evasión, que está alrededor del 34%, se presenten también unos huecos o unos vacíos en la ley que permitan lo que se conoce como la elusión, que es no pagar impuestos pegándose de los vacíos que tiene la ley y aprovechando esa circunstancia. Se necesita. Definitivamente, y es que en términos de evasión, a mí me parece que el gran problema, aparte de la cultura que ya tenemos como esa tendencia a buscar pagar menos, es concederle las herramientas a la DIAN para que actúe eficientemente. En los datos de la reforma se mostraba un cuadro muy interesante y era los países de Latinoamérica, qué cantidad de funcionarios de fiscalización tenía por habitante, y Colombia aparece en el último lugar. Ah, no le puedo creer. Y usted le pregunta a un funcionario de la DIAN, venga, es que a mí nunca me ha llegado un requerimiento, y es que no pueden. Ellos están saturados de trabajo y es imposible que lleguen a fiscalizar al pequeño. Imposible no, porque ellos tienen sus propios programas. Pero la probabilidad es mínima, porque no tienen la capacidad administrativa para atender un conjunto, un universo de contribuyentes tan amplio. Yo le tengo más miedo a uno de la DIAN que a uno de la DEA. A un policía gringo. No, es que eso es donde le caiga a uno. Todos tenemos nuestros aculpas. Todos los tenemos de alguna manera. No hay duda que la profesión de los contadores públicos hemos estado también en ese participio. Hemos sido de cierta forma culpables con esta cultura del no pago, con la cultura de la evasión, de la doble contabilidad. Una doble contabilidad no la lleva alguien que no sepa hacerla, con toda seguridad. Sí, claro. Tiene que ser alguien que sabe cómo hacerla, y las dobles contabilidades no se hacen para efectos financieros. Pero, o bueno, sí se hacen, pero la principal estructura de un proceso contable es para que tenga efectos fiscales, para que pague menos impuestos. Pero Germán decía muy interesantemente la semana pasada, usted decía algo así como que nos hacen la ley, pero también nos dicen cómo evadirla. Era la propuesta que usted hacía. Pues cuando Nacho decía que echa la ley, echa la trampa, yo le decía que estaba equivocado, porque yo creo que la trampa está en la ley. Cuando nuestros honorables congresistas presentan un proyecto de ley, la hacen de tal manera, esa ley, que ahí está esos vacíos jurídicos para después pegarse de eso. O vacíos contables. Sí, lo que sea. De todo. Ahí están. Entonces las leyes están hechas de tal forma que después van a utilizarla para evadir cosas. Sí. Eso está desde que se la idean. A mí me parece que así funciona esto. No es que le encuentre, sino que ya está ahí, ya
Y hay personas que definitivamente se especializan en buscarle el vacío. En evadir, ¿sí y o no? lo encuentran. Un contador bueno es el que tranquilo que llame la ley, ya sé por dónde salir. ¿Cuánto quiere pagar? Sí. Hay estrategias, digamos, estrategias así, que deben partir del mismo empresario y ahí debe estar pegado el contador. Puedo contar aquí una anécdota sin poner nombres. En alguna ocasión, un compañero de trabajo le menciona a un empresario que estaba manejando subproductos, chatarras o subproductos, y le dice, si lo manejamos de esta manera no tenemos que pagar IVA. Y el empresario le dice estas palabras, si este negocio no va a dar para pagar IVA, cerrémonos. No todo el mundo tiene esa conceptualización, sí, claro, esa es una forma de pensar. minoría. Y lo más simpático es que una persona que no era, académicamente, no era preparado. Pero perdóneme, yo le hago una pregunta, pero tal vez las personas que son legales, esos son los empresarios que están pagando el 75% de impuestos y son a los que el gobierno los tiene casi que al borde de desaparecer. O sea, son tan legales, uno podría hablar de Nutresa, Nacional de Chocolates, o sea, empresas gigantes en este país que sí son muy ceñidos a la norma, pero les cuesta ser legales, Claro, o sea. Y yo les complemento una cosa. Indirectamente sigue faltando cultura en ese contexto. O sea, acá el pequeño y el mediano empresario, listo, dentro de su estrategia en términos tributarios trata de ahorrar o maximizar, digamos, el valor que se va a ahorrar en términos de pago de impuestos. Pero si ya lo miramos desde un punto de vista a nivel macroeconómico, eso genera un problema que se llama enanismo económico. Casos como el que menciona Jorge se pueden citar. Empresarios que les resulta el negocio de la vida en los Estados Unidos. Sí. Van a ir a buscar en el sector financiero un crédito. Muestre pues los libros, muestra la doble contabilidad o tiene que mostrar la contabilidad que maneja en términos tributarios. Le niegan inmediatamente el préstamo realmente teniendo los recursos y la capacidad para sustentarlo. ¿Por qué? Porque como lo que piensa o su estrategia la traza es en función de pagar menos tributos, hasta que acá el pequeño y mediano empresario se dé cuenta y el Estado no fortalezca esa situación, esa cultura del pago, se va a seguir generando enanismo económico. Esta reforma tiene un principio básico. Y es que acá no pensaron en ni eficiencia, ni en equidad, ni en progresividad. Pensaron en competitividad tributaria. ¿Qué es competitividad? Gánele al contrario. Hicieron un análisis de todas las tasas tributarias que manejan en los países de Latinoamérica con el fin de acá bajar el tributo a las sociedades, a las personas jurídicas y tratar de atraer en términos generales un mayor rubro de inversión. El problema es que ese empresario que quiere venir acá al país no se va a fijar solamente en si tiene que pagar o no impuestos. Recuerden que nosotros tenemos una tasa de crecimiento que este año el Fondo Monetario Internacional en el último Outlook nos la acaba de bajar. Dicen, ustedes no van a crecer al 2.5, ni siquiera al 2.3 como dice el Banco de la República. Ustedes si son de buenas, crecen al 2.2%, con perspectivas de empeorar la situación para el próximo año ante la incertidumbre que hay en términos del precio del petróleo y en términos sobre todo de inestabilidad cambiaria. Y entonces, ¿qué papel juegan ahí los paraísos fiscales? También es otra forma de evadir, por supuesto, pero digo yo, ¿qué papel juegan es cómo los podemos perseguir? Porque ahorita escuchábamos al ministro de Hacienda y a todos ellos y a la DIAN diciendo, venga, los invitamos a que por las buenas vengan y declaren lo que tienen allá y no hay problema, no los vamos a perseguir. Pero hay mucha gente que no hace eso. Y está Panamá, y está en las Islas Vírgenes, y está Luxemburgo, y un mundo más. Y Londres. Y no lo saque. Hasta Estados Unidos hay unas ciudades. Que en Estados Unidos hay en Estados Unidos unas ciudades donde se puede. Sí. Y entonces, ¿cómo hay tanta plata por fuera? Mucha. Sí. Es lo que descubrió los Panama Papers. Y nada más es un país de los muchos paraísos fiscales. ¿Los demás qué? En eso se tiene que luchar por buscar intercambio de información mutua. Que usted le pregunte a otro país, vea, dígame qué información tiene de esta persona y aquí. Pero bueno, mucha, usted dice mucha. Y eso en impuestos, ¿cuánta plata sería? O sea, pueden ser varias reformas tributarias. Pueden ser varias reformas. Puede cubrir y varios huecos. Vamos a hacer una pausa. Es que no es fácil identificar esas bases, esas cuantías. No son fáciles. Es que cuando usted me habla de mucho, yo me pongo a pensar en millones de dólares y como que no me llega la cifra a la cabeza. Debe ser una cantidad billones bastante importante. Y es que, perdóname Nacho, te interrumpo, pero es que hay unas situaciones y uno como inversionista o el que es inversionista está en procura de buscar un mayor nivel de rentabilidad. Ahí todo lo que se trabaja alrededor del contexto de globalización financiera determina muchos mecanismos a través de los cuales se puede vulnerar indirectamente el sistema sin necesidad de buscar un paraíso fiscal e invertir en el exterior y librarse de tener que pagar acá sus obligaciones. ¿Sin cometer un delito? Sin cometer un delito. O sea, son ventajas que ofrece el contexto de la globalización financiera. La regulación. Pausa y volvemos a ver si entendemos si vamos a pagar o no.
Con Caribe Motor aceleras tu lado deportivo. Nuevo Renault RS 2.0. Agenda tu test drive llamando al 355-7300, 355-7300. Más información en www.caribemotor.com.co. Germán, su tema. Sí, no, el tema que nos propone aquí Jorge, porque es interesante también es, me estaba contando durante la pausa Jorge que en la reforma no están estas empresas que venden por internet, que tienen sede en otros países, es decir, no se produce como digamos la transacción aquí y la plata no queda aquí y no pagan impuestos, así es. Sí, claro. Usted está pagando y son pequeños pagos. Usted compra una computadora en Amazon o estas compañías internacionales. Que la sede no está aquí. ¿A dónde va la plata de Netflix? Bueno, Netflix sí está mal marcado. Ese sí está marcado. Eso sí. Pero estas otras compañías que son multinacionales facturan, claro. Y se mucho. le facturan. Le llega tu factura y sabes y te das cuenta de que el origen como tal del negocio está en X país. ¿Cómo quedaron marcados dentro de la reforma? No se ven. O sea que hay una renta que se está perdiendo, no se logra observar, no se logra identificar en qué otro concepto puede estar incluido. Hay algunas compañías de estas internacionales que estaban manejando en Europa facturaciones en ciertos países, sí generan la factura, pero la factura en ciertos países que tienen algunas exenciones, por lo tanto, en el país donde efectivamente es la transacción, es decir, donde el producto quedó vendido, ahí en ese lugar no se tributa. Creo que Uber funciona así. Uno de ellos. Ahí se le pierde Entonces, la ¿cómo trazabilidad. estamos? ¿Cómo vamos a intervenir estas multinacionales que están abarcando el planeta? No es solamente en algún lugar. Antes, no, perdóneme, antes de estructural no tuvo nada, porque es que por todo lo que ustedes nos han contado, faltaron muchos puntos para Hay que que realmente recoger fueran... algunos elementos Que para puede ser llegar a esa importante. conclusión, pero en general es muy poca la evidencia de una reforma estructural integral. Señores, se está acabando este gobierno, con el lío de la paz, con este cuento pues, fiscal, como quien dice, el próximo gobierno va a recibir un país muy aporreado en todo lo que es sus finanzas. Sí, tenemos un problema, y es que este gobierno, vos lo decís Nacho, va de salida. El año entrante, tristemente, es un año en el cual vamos a estar paralizados en términos legislativos y en muchos contextos. ¿Por qué? Porque va a ser un año preelectoral. Así como este año en Estados Unidos se ha perdido prácticamente y vamos a esperar decisiones importantes en términos económicos para los Estados Unidos después de las elecciones presidenciales, se ha pospuesto una y otra vez el alza de las tasas de interés. El próximo año en Colombia podemos prever lo mismo, sumándole a ello el contexto o el efecto político de que todavía tenemos una incertidumbre muy marcada frente a cuál puede ser el futuro que hay alrededor de los acuerdos de paz y de la no validación de los mismos. Los acuerdos de paz, término de gobierno, precio del petróleo parece ser que no tiene tendencias al alza y parece ser que se va a quedar por ahí por los 50. Colombia no está exportando, pues realmente la balanza comercial está patas arriba. Un montón de factores que están implicando que esto esté... Yo le saco una cuenta muy sencilla. El año entrante, bien o mal, quien esté haciendo campaña va a tener que consolidar definitivamente el proceso. Yo manejo unas cifras muy, digamos, me perdonarán, muy redondas en términos del proceso, pero digamos que se logren desmovilizar bien o mal, aceptando los acuerdos, haciendo, digamos, una modificación, 10.000 efectivos de las FARC, 10.000 efectivos. El Laboratorio de Paz, que es una ONG que ha estudiado procesos de paz en el mundo, dice que el proceso acá en Colombia, más o menos, un actor del conflicto va a tener 96 meses para el proceso de resocialización. El costo, y no estoy hablando de lo que van a recibir como subsidio, sino el costo que va a implicar la resocialización, sí, son cerca de 4.300.000 por cada uno de esos 96 meses. Multiplique 10.000 por 96 meses, por 4.300.000 aproximadamente, que es educación, sostenibilidad, alimentación. Imagínense en cuánto se nos sube el hueco, más toda la publicidad que se va a gastar, pienso yo, lo trazo acá de forma irresponsable, el año entrante, porque es que Santos de una u otra forma no va a querer que se modifique o que se cambie el partido de la coalición de gobierno. Si en estos últimos 8 años se han gastado cerca de 2.6 billones de pesos en publicidad solamente para reelección, más ahorita señalábamos cerca de 4 billones en todo lo que viene alrededor del proceso, no quiero saber cuál va a ser el costo que va a tener la publicidad y no lo voy a decir mermelada, pero sí voy a decir las transferencias y los auxilios que se van a llevar a cabo el próximo año para consolidar una carrera presidencial. Robert, ¿y usted no está teniendo en cuenta otro? El del ELN.
Le pusieron un límite, que entregaran a este señor Odín el jueves. Si no lo entregan, no hay proceso. Ay. Señores, ¿ustedes qué opinan frente a ese panorama que se le viene a Colombia entonces? Todos los gobiernos, indistintamente el que suba, con la campaña que haga, tiene que salir con la coquita. Le toca. La financiación del gasto público es indispensable. También la ambición que tenga el gobierno que venga de los proyectos que meta a hacer también obedece a la capacidad que necesite para poder financiarlo. Porque si viene un gobierno poco ambicioso, que solamente tenga algunos proyectos o continúe con los anteriores y no comience con los nuevos, pues podría decir que baja un poco el gasto público. Pero el otro que hay que intervenir es el costo del gasto público versus la infraestructura o la inversión que efectivamente se hace. Sabemos que difícilmente podemos comparar el costo público con el costo del mismo servicio en el sector privado. Sabemos que hay muchos elementos que hacen que jueguen que no sea necesariamente el mismo costo, pero sí de alguna forma hay que reducirlo, de alguna manera. Ay, Germán, caemos en lo que usted y yo siempre decimos. Sabe que me leía un artículo que salió esta semana con una persona que viene mucho a este programa, muy amablemente siempre nos acepta la invitación, el gobernador de La Guajira, el doctor Jorge Vélez, como ya llega a decir que La Guajira es un departamento inviable. Se lo han robado 50 veces. Y por eso lo tienen amenazado y por eso lo declararon hasta loco. Y ya le están diciendo, señor, usted se lo deberían llevar para el Chocó, pero lo que da tristeza es, hombre, este gobernador ha destapado cuánta olla podré, cómo se han robado ese departamento. Pero ahora hay elecciones y al otro día, a la semana, ya está otra vez normalizada la corrupción, porque se mueven como peces en el agua. Por Dios, ese es el gran pacto que queríamos hacer en Colombia, hombre, una gran reforma a la justicia, pero reforma de verdad. Y un ataque a la corrupción por todos los lados, señores. Pero Nacho, esta reforma lo propone, pero lo que decía ahorita el doctor, a partir de 5.000 millones de pesos en activos omitidos o pasivos no reportados, hay una pena privativa de la libertad, 5.000. Yo creo que por ahí la habían dejado en 2.000 o 3.000, al menos para hacerla, digamos, más efectiva. Ay, un país donde vamos a hacer cualquier cosita, sí, ahí está la comisión, siempre tiene un 15. Sí. Un 15 antes de yo hacer el oleoducto, de hacer esta cosita, o hacer cualquier... Por Dios, ¿en qué país estamos? No vamos a avanzar. Es que yo quería hablar con Robert, preguntarle a Robert cómo funciona ese tema de la corrupción en China, porque allá las cosas son a otro precio. Sí, pero de todas maneras, no creas, es un país que está muy permeado también por el contexto de corrupción. Incluso ahorita, la caída que han tenido ellos en sus expectativas de crecimiento económico han estado porque el consumo promedio de las clases media alta se ha venido minando, sobre todo por los controles y las restricciones al contexto de corrupción. Mi estimado Robert, usted ya tiene un compromiso conmigo, me va a traer a su papá. Quiero hablar con su papá y quiero escucharle la historia de ese chino que se vino a vivir a Colombia hace muchos años, pero ahora fuera de micrófono me contó cómo logró salir de China, qué historias tan bonitas, así que contárselo a la gente. Muchas gracias, señores, en verdad que qué charla tan entretenida. Definitivamente hay que hacer la reforma, se necesita la plata, si no esto va a ser, bueno, y si no pasa, ¿qué? Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Quebrado? Deuda. Pedir más plática prestada. Y el ya tenemos un perfil bajo de deuda. Y el problema es que con una tasa, incluso es una de las motivaciones de la reforma, que podemos perder el grado de inversión, estamos en triple B menos, donde nos lo quiten, nos prestan plata, pero nos la prestan a una tasa de interés. No conviene que no pase, así no nos guste. Sí, así no nos gusta. Es un sacrificio que hay que hacer. Sí. ¿Y esta fue asesorada por el Fondo Monetario Internacional o no? Porque siempre los asesores del Fondo Monetario Internacional por la OCDE. Sí, por la OCDE. Una comisión muchas cosas de expertos. Muchas cosas tuvieron en cuenta, otras no, que ellos mismos lo han mencionado. Y seguramente hace parte también de esos ajustes políticos que son necesarios. Me dejaron ustedes pensando, es buena, pero no tanto. Es o sea, no voy a decir es buena, necesaria. No voy a decir necesaria. Necesaria. Sí, me quedo con ese pensamiento. Que sea buena o no. No decir la mala, no, es necesaria. Sí, de todas maneras, cada que la ley vas a encontrar cosas nuevas. El impuesto de renta, como le decíamos, de las empresas, está siendo como los más protegidos. Pero usted comienza ya a profundizar en los elementos que están planteados renglón a renglón y vas a encontrar cosas sorprendentes. Entre ellos están limitando la capacidad que tienen las empresas de hacer lobby al 1%. Eso nunca estaba. El caso de las depreciaciones que lo va a intervenir a unas tarifas muy bajas y que va a ser separado de la norma internacional porque no van a tener en cuenta las políticas organizacionales, sino que lo va a regular y ya está planteado.
habla del 5 al 33, del 4 al 33, donde la tarifa, si no está regulada, es el 5. O sea que usted no va a poder depreciar un producto o una maquinaria a como efectivamente se deteriore, sino tal vez como la norma te lo diga. Increíble. Y eso va a aporrear duro por a las empresas Mucho por estudiar. productoras. Muy bueno. Lo vas a aporrear muy Van duro. a quedar con sus carritos muy valorizados. El carro de un Renault 4, súper valorizado. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, en verdad que sí. Muchas gracias por Muchas invitarnos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Germán, tenemos tema muy bueno. ¿Qué pensaron de esta violencia? Traemos un tema de fútbol ahora y sigo insistiendo en que el fútbol desafortunadamente genera mucha violencia. Pues hubo muertos en Medellín, del Nacional, del Medellín, esta niña amenazada de Cali. Este viernes vamos a tratar este tema del fútbol femenino en Colombia y cómo están pasando cosas tan extrañas. Y vamos a hablar también de violencia intrafamiliar, que también parece que está, entre comillas, de moda el tema, lamentablemente. Ay, ay, ay. Bueno, y recuerden que por higiene y salud es recomendable cambiar su colchón aproximadamente cada 5 años. ¿Y usted hace cuánto que no lo cambia? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.